Quiero invitarle a la palabra esta mañana que está en el libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó y vino a su casa y mandó llamar a Ceres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de su riqueza y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther: a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. 6:1. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas, y que las leyeran en su presencia. Señor, te damos gracias. Amado Dios, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tu poder sobrepasa todo límite, Señor. Que tu poder, Señor, es infinito, Dios. Que para ti nada es difícil. Por eso te adoramos, Dios. Por eso exaltamos tu nombre. Por eso, amado Dios, humillamos nuestra vida delante de tu presencia. Señor, háblanos y dirígenos esta mañana con tu palabra. Gracias, Dios. Amén y amén. El mensaje de hoy es una intervención especial de Dios. Yo creo que Dios va a intervenir de manera especial a favor suyo a pocos días. Amén. Aunque todo Dios lo creó con una inteligencia especial. Todas las cosas que existen, la naturaleza, los árboles, todos los seres vivos, el universo en sí, Dios lo crea con una condición inteligente especial. Todos los árboles hacen su proceso de manera poderosa. Y uno ve cómo el árbol empieza a alimentarse y a través de la corteza lleva el alimento, a través de las hojas, el fruto. O sea, de una manera especial e inteligente Dios hizo todos los animales. Cómo los animales se reproducen, pero también cómo hacen para cazar, para sobrevivir. Y ni se diga de la inteligencia suya y mía, el ser humano. Dios nos creó con una inteligencia especial. Dios nos creó con una condición especial. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con una condición inteligente, porque Dios es sabio para siempre. La naturaleza, como dice por ahí un poema, marcha definitivamente como debiera. Ella misma se restablece. Ella hace el ejercicio. Por mucho que el hombre se preocupe, siempre la naturaleza va a hacer el ejercicio que ha hecho por miles de años. Siempre lo hará. Y cuando no suceda, Dios permitirá cosas para restablecer la naturaleza. La pandemia fue un tiempo en donde, o es un tiempo
en su primera etapa donde la naturaleza fue restaurada en gran medida. El hombre por cientos de años ha estado preocupado y en 3 meses la naturaleza hizo el proceso. En 3 meses. O sea, eso ha quedado claro, que todo el sistema tiene una inteligencia dada por Dios. Pero encima de todo eso, aunque Dios tiene el control y el poder sobre todo, Dios siempre ha demostrado que nos permite una libertad. O sea, tenemos libertad para tomar decisiones. Dios no manipula la inteligencia que Él mismo nos dio. Usted y yo podemos tomar cualquier decisión. Todo marcha como debiera. La naturaleza cumple su ciclo. Los animales cumplen su ciclo. Las plantas, todos los seres vivos cumplen su ciclo. Los hombres cumplen su ciclo. O sea, Dios no trunca o Dios no violenta la condición inteligente que nos ha dado. Dios no violenta esa condición. Y la historia ha dejado ver que eso es la gracia, la infinita gracia y misericordia de Dios. A veces uno dice, Señor, mira el que está diciendo eso de ti, haz algo. Pero ¿sabe? Dios nos permite, por eso nos dio el libre albedrío de tomar decisiones a nosotros. Y eso ha quedado demostrado. Pero hay ocasiones donde usted y yo necesitamos de una intervención especial de Dios. Una intervención especial de Dios donde lo natural deja de ser natural para que venga lo sobrenatural de Dios. Hay ocasiones donde necesitamos que Dios obre, y cuando Dios obra, ya eso que venía natural cambia su condición. Josué le dijo, sol, detente, dice la palabra. Y el sol se detuvo. Eso va contra la naturaleza, pero es una intervención especial de Dios. Y Dios puede intervenir de manera especial en nosotros. Cosas que son naturales o normales, por causa de nuestro temor a Dios y nuestra necesidad, Dios va a obrar de manera sobrenatural. Cosas que podemos decir, no, es que eso ya no tiene solución. Viene Dios y rompe toda regla física o natural por causa de su amor por usted y por mí. Por eso el tema del mensaje esta mañana es una intervención especial de Dios. Y si usted lo cree, Dios intervendrá en estos días, en el transcurso de estos días, de manera especial a favor suyo. En algo que usted está necesitando de parte de Dios. Necesitamos esas intervenciones especiales de Dios, que cambien lo natural en sobrenatural. Una intervención que modifique el estado natural de las cosas. Necesitamos la intervención especial de Dios. Hay enfermedades que necesitan una intervención especial de Dios. Hay condiciones en familia que necesitan una intervención especial de Dios. El mundo dice eso ya no tiene arreglo, pero para Dios nada es difícil. Una intervención especial de Dios cambia el curso natural. Un problema te lo soluciona de manera inmediata. Una enfermedad te la quita de manera inmediata. Un problema financiero, Dios lo puede cambiar en bendición. Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios. Porque es sobre los hombres y mujeres temerosos de Dios y temerosas de Dios que Dios actúa de manera especial. Que Dios rompe la regla de lo natural. Que Dios rompe la regla de lo físico. Es sobre hombres y mujeres temerosos de Dios. Y Mardoqueo era un israelita de la tribu de Benjamín. Y cuando ya encontramos aquí a Mardoqueo, hallamos a un hombre que hace parte de ese pueblo de Israel que ha venido siendo esclavo de los babilonios, de los persas, de los asirios, de los medos. Ha sido esclavo y se ha venido mezclando el pueblo, pero ha quedado un residuo. Y ya en esta etapa del rey Asuero encontramos a Mardoqueo, que ya aunque eran libres,
convivían con todos aquellos que por años los habían sometido. Pero ¿sabe? Encontramos a pesar de eso a un Mardoqueo temeroso de Dios. Usted y yo vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Cómo es nuestro vivir en el mundo? Porque Mardoqueo, a pesar de estar allí, dice la palabra, por lo que vemos, que era un hombre que se mantenía fiel a las enseñanzas. Era un hombre que lo que había recibido de niño lo mantenía. Honraba a Dios. Era temeroso de Dios. Seguía las directrices que sus padres le habían dado. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino de Dios. Y este hombre era temeroso de Dios, guardaba todas las enseñanzas. Y una de las enseñanzas que Mardoqueo había recibido está en el libro de Éxodo capítulo 20, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellos ni los adorarás. Mardoqueo tenía ese conocimiento. Pero aquí nos encontramos a un hombre que prácticamente era el segundo gobernador de Persia y Media. Dice que eran 125 provincias. Era el reino más poderoso de ese tiempo. Mire lo que dice Esther capítulo 3 versículo 1. Dice que después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. O sea, este era el segundo en un imperio tan grande. Era un rey. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Sabe que Mardoqueo nos enseña? A veces por conveniencia hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer. A veces por temor hacemos lo que Dios dice que no debemos hacer. Se encuentra uno con muchos cónyuges, esposo o esposa, diciendo, venga, ¿y usted por qué no se congrega? ¿Usted por qué no sigue a Cristo? Es que mi esposo me dijo que o Cristo o yo. Es que mi esposa me dijo que no podía, es que mis hijos, es que mis padres, y empezamos a sacar una serie de pretextos. Pero aquí encontramos a un hombre que estaba delante de un hombre con poder para quitar la vida. Amán era un hombre poderoso, estaba sobre todos los príncipes. Sigue diciendo la palabra. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho. Tú debes de ser creyente en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia. Un hombre y una mujer temerosos de Dios. Como dicen, pase lo que pase. Y dice la Biblia que Mardoqueo se mantenía firme en su dicho porque ya él les había declarado que era ¿qué? Judío. Ya él les había declarado que era pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, dice la Biblia, no tendrá dioses ajenos delante de Dios. Y lo que Amán estaba diciendo era, yo soy un Dios para ustedes. Tienen que postrarse delante de mí. Y encontramos a un hombre temeroso de Dios. Y encontramos, dice la Biblia, que aunque este hombre había sido engrandecido,
por el rey Asuero, Mardoqueo, que era un esclavo, un sirviente de palacio, no se postraba. Mardoqueo no se postraba delante de Amán. Y empezaron los siervos de Amán a hablarle a este hombre, a decirle: mira, Mardoqueo, la actitud que tiene. Mira, Mardoqueo no se arrodilla, no se postra. Pero sabe, un hombre y una mujer temeroso de Dios, sus principios no los deja por causa de una amenaza. Sus principios se mantienen hasta el fin. El temor de Dios sobrepasa cualquier riesgo. Este hombre podemos ver que aplica lo que Cristo dijo: no le teman a los que pueden matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y echar el cuerpo y el alma al infierno. A ese temé, dijo el Señor. Y aunque fue muchos siglos después que lo dijo el Señor, Mardoqueo ya lo aplicaba en su vida. Casi 5 siglos antes, Mardoqueo ya lo estaba aplicando en su vida. ¿Cuál es tu actitud cuando estás bajo riesgo? ¿Sabes? Porque Dios interviene de manera especial en tu vida cuando tú eres un hombre o una mujer que estás dispuesto por causa de su nombre. Solo allí interviene Dios. Como Mardoqueo mantenía la misma posición, aunque el rey, o aunque Amán, que era un rey, era un segundo en el reinado de Asuero, lo amenazaba. Sus siervos lo amenazaban. Y Amán pasaba y Mardoqueo, todos caían de rodillas y Mardoqueo ni parpadeaba. ¿Qué creyente era ese hombre? Ese hombre guardó tanto la enseñanza de sus papás, que la Biblia dice que la reina Esther era una prima. Cuando uno mira, todo era una prima, y aparece aquí en el libro de Esther como una sobrina, pero realmente una prima, y él era mayor y la crió. O sea, aplicó lo que habla la Biblia, ¿no? De servir, de amar al prójimo. Y ese hombre se mantiene firme a pesar de la sentencia de muerte, porque Amán, a causa de Mardoqueo, hace que el rey firme un edicto de muerte sobre todo el pueblo judío que había en ese tiempo. Y sabe que eso no ha dejado de suceder por causa de tu fe y mi fe. Muchas veces los gobiernos expiden sentencias de muerte para la iglesia. Se levanta el enemigo a usar hombres y mujeres para impedir que la iglesia le sirva a Dios, para impedir que haya una iglesia llena de la presencia de Dios. Pero usted y yo seremos como Mardoqueo, nos mantendremos aún cuando hayan riesgos por causa de adorar a nuestro Dios. Este hombre recibe la sentencia del pueblo por causa de la fidelidad de Mardoqueo. Todo el pueblo de Israel, el pueblo judío, recibe la sentencia de muerte. Pero de ver la actitud de Mardoqueo, a pesar de esa sentencia de muerte, permanecía fiel a sus principios. Qué bueno es cuando nos encontramos con los amigos de Daniel. Qué bueno es cuando nos encontramos con estos 3 jóvenes que rehusaron adorar la estatua, pero cuando llegaron a la puerta del horno permanecían fieles. Porque a veces nosotros somos creyentes hasta tanto no haya riesgo. Yo soy creyente hasta que no haya algo que amenace, o mi trabajo, o mi matrimonio, o mi familia, o mi herencia. Hasta allí soy creyente. Cuando ya hay una amenaza, ya dejo de serlo. No, Mardoqueo ya tenía una sentencia de muerte, pero Mardoqueo seguía firme en su principio, temeroso de Dios. Y al ver a Amán esto, toma la decisión
de acelerar la sentencia sobre Mardoqueo. Y al ver esto, este hombre dice, voy a poner solución de manera inmediata. Y planea con su esposa y les comenta qué hacer. Ya él había sido invitado a un banquete, ya había asistido al primer banquete con la reina Esther y el rey. Y llega a la casa y le dice, ¿qué hago? Estoy contento, tengo muchos hijos, tengo esto, pero ese Mardoqueo se tira todo. Y sabe, a veces nos dicen que somos aguafiestas, porque montan todas sus cosas y cuando llegan a nosotros decimos no. Y nos les tiramos la fiesta al enemigo. Y sabe, la iglesia es la que ha evitado, por el poder del Espíritu Santo en ella, que el enemigo haga fiesta, como ha tenido planeado hacerlo. Pero mientras haya una iglesia que ore, mientras haya una iglesia que clame, mientras haya una iglesia confiada en el Señor, Satanás estará sometido. Satanás estará sometido, porque es más poderoso el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. El diablo se levantará. Alguien dijo por allí, pero ¿dónde está la iglesia en este tiempo de pandemia? ¿Por qué no ora para que se acabe el COVID-19? Escuche, si no fuera por la iglesia que está orando, esto sería un desastre de magnitudes sobrenaturales. Gracias a Dios que hace más de 6 años anunció a la iglesia que vendría un 2020 lleno de problemas, lleno de catástrofe, y que hay una iglesia orando y clamando. Por eso el enemigo ha estado limitado en su pretensión y seguirá limitado hasta que Cristo levante su iglesia. Y ese hombre, al ver que Mardoqueo se le tiraba la fiesta, toma y reúne su equipo y sale el consejo de su esposa y sale el consejo de sus príncipes y le dicen, prepara una horca y dale solución a esto. ¿Sabe? Hay mucha gente planeando cosas contra nosotros, contra la iglesia. Gente que no quiere la iglesia, mucha gente. Y planea cosas en contra de la iglesia. Y maldice la iglesia y tu casa. Y aquí Mardoqueo estaba siendo objeto de un plan diabólico. Y preparan una horca. Y dicen, esa es la solución. Pero es allí donde vemos la intervención especial de Dios. Es de parte de Dios esa intervención que necesitamos. Dice la palabra de Dios que esa misma noche se le fue el sueño al rey Asuero. Yo no sé si usted está entendiendo el poder ilimitado de Dios. Simultáneamente estaban planeando ahorcar a Mardoqueo. No sé qué estaba haciendo Mardoqueo, quizá durmiendo, descansando, dándole gracias a Dios por ese tiempo. Pero acá había un grupo de personas donde cogieron el árbol, cogieron la horca y ya tenían todo listo. Solo faltaba que amaneciera para que Amán fuera a pedir la cabeza de Mardoqueo. Pero Dios interviene de manera especial. Cuando somos temerosos de Dios, siempre intervendrá de manera especial. Cuando usted y yo somos obedientes de Dios, cuando por causa de la palabra sufrimos persecuciones, cuando por causa de la palabra de Dios o de nosotros ser obedientes planean cosas contra nosotros, siempre habrá una intervención especial de parte de Dios. Y la Biblia dice que esa noche se le fue el sueño a este hombre. Se le fue el sueño de manera especial al rey. Y el rey no dijo, tráigame vino para dormir. Y el rey no dijo, tráigame doncellas para dormir.
el rey dijo, tráigame las crónicas para escucharlas. ¿Sabe quién está interviniendo? Nuestro Dios. Estaban planeando algo allá, pero el poder de Dios estaba sobre el único hombre que podría cambiar esa circunstancia de Mardoqueo, que era el rey Asuero. Y así se manifestará Dios a favor tuyo cuando tú seas y cuando tú permanezcas fiel a los principios y a la enseñanza bíblica. Estaban planeando, estaban fraguando un plan diabólico a espaldas de Mardoqueo. Él necesitaba una intervención divina de Dios, una intervención especial de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor en Esther capítulo 6. Dice, aquella misma noche, o sea, la noche del plan diabólico de Amán, dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué majestuoso es nuestro Dios. Le quitó el sueño al rey. Escúchame, Dios obra en cualquier persona, sea rey, sea príncipe, sea lo que sea. Dios obrará a favor tuyo. Dice la palabra del Señor que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y él dijo, tráigame el libro de las memorias y de las crónicas. Y en ese libro el rey se encuentra, escúcheme, Dios desveló al rey toda la noche. Porque ya parece que terminando el libro, están hablando o se hallan con lo que Mardoqueo había hecho. Había salvado la vida del rey. Y en ese momento no había recibido ninguna retribución. Dios te dice hoy, quizá tú hayas hecho cosas que no han sido retribuidas, pero Dios no se ha olvidado de lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho para la obra de Dios, si es sobre todo para la obra de Dios, tiene retribución de parte de Dios. Lo que tú has hecho para tus padres tiene retribución. Lo que tú has hecho para tus hijos tiene retribución de parte de Dios. Este hombre había evitado que envenenaran al rey. Y el rey empieza y terminando la noche, encuentran que Mardoqueo había salvado al rey. Escúcheme, y eso en el mismo instante que ellos acaban de planear allá, y Amán dijo, bueno, apenas amanezca voy a pedir la cabeza de Mardoqueo. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos en el versículo 2 dice, entonces hallaron todo lo que Mardoqueo había hecho, y el rey preguntó en el versículo 3, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por eso? No han hecho nada por Mardoqueo. ¿Qué han hecho por Mardoqueo? Y venía Amán desmandado a pedir la cabeza de Mardoqueo. Escúcheme, tiempo y distancia. Dios es perfecto en lo que hace. Dios no falla. Quizá hayan cosas que tú creas que Dios se ha olvidado. Vengo a decirte, Dios no falla. Dios es perfecto en lo que dice. Dios es fiel. Y Él intervendrá de manera especial si tú le crees. No hay nada, escúchame, difícil para Dios. Él vuelve lo natural en sobrenatural. Escúchame, para el Señor nada es difícil. Dice la Biblia que este hombre venía y en el momento en que él está cruzando el patio, el rey está preguntando, ¿qué le han hecho o qué recompensa recibió Mardoqueo? Y justo cuando él escucha algo, ¿quién anda allí? Amán, le dicen, anda Amán allí.
ven, Amán, pasa. ¿Qué se le ha de dar al hombre que salvó la vida del rey? Y Amán dice, montarlo en el caballo del rey. Y Amán dice, colocarle el traje del rey. Y Amán dice, ponerle el anillo del rey. Porque Amán dijo, ese soy yo. Pero Amán desconocía el poder especial de Dios para intervenir aún en la vida de los reyes. Escúchame, Dios es el que pone y quita. Y Él le quitará el sueño a muchos para bendecirte. Él le quitará el sueño, inquietará a muchos para bendecirnos. En ese mismo instante que planeaban acabar con la vida de Mardoqueo, le quita el sueño a Asuero. No pudo dormir en toda la noche, porque ya amaneciendo entra Amán a pedir la cabeza. Y cuando Asuero dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Mardoqueo? Le dice nada y le pregunta a Amán. Asuero le dice, ve y haz eso con Mardoqueo. La recompensa viene de Dios. La bendición viene de Dios. Cristo dijo, ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Por eso cuando usted y yo servimos a Dios, cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando usted y yo le creemos a Dios, jamás seremos avergonzados. Jamás seremos avergonzados. Dios es fiel. Aun cuando nosotros muchas veces pensemos que hemos sido derrotados, escúchame, si confiamos en el Señor, la victoria es una realidad. La victoria es una realidad. Mardoqueo era inocente de todo lo que estaba ocurriendo, pero Dios estaba obrando en el corazón, en el sueño, en el ánimo, en todos los sentidos del rey Asuero para bendecir a Mardoqueo. Y Dios sigue haciéndolo. Y Dios sigue obrando. Y el Dios de Mardoqueo es el Dios que nosotros adoramos. El Dios de Mardoqueo es el Dios al cual nosotros le creemos. Y el Dios de Mardoqueo es el Dios que sigue obrando de manera especial en nuestra vida. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículo 17 en adelante dice la palabra del Señor. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Escúcheme, Dios dentro de los sueños. Escúchame, Dios puede ver tus sueños. Dice la palabra del Señor que el rey había soñado. Ya no se le quitó el sueño, sino que había soñado. Y había soñado con un asunto que ni siquiera él lo conocía. Y el rey había dicho, si no me dicen qué soñé y qué significa el sueño, se mueren todos. Y de esa corte sentenciado,
hacía parte Daniel, Misael, Azarías y Ananías, todos sus amigos. Pero ¿sabe qué pasa? Estos 4 jóvenes eran temerosos de Dios. Necesitaban una intervención especial de Dios. ¿Cómo hace alguien para, escúcheme, que reciba revelación sobre lo que otro ha soñado, cuando ni siquiera el que soñó sabe lo que soñó? ¿Sabe? Solo una intervención sobrenatural de Dios. Dios tiene el poder para cambiar, escúchame, el fracaso en victoria, la enfermedad en salud, la pobreza en riqueza, escúchame, la tristeza en gozo. Dios lo va a hacer. Yo declaro sobre tu vida de aquí a pocos días una intervención de parte de Dios. Yo declaro sobre tu casa. Yo declaro sobre tu casa, si tú lo crees y lo recibes, de aquí a pocos días, una intervención especial de Dios. Una intervención de Dios que hará que tú testifiques del Dios que puede revelar aún los sueños que otros han soñado, que puede quitar el sueño para que te bendigan. Declaro la presencia de Dios sobre tu casa. Declaro la presencia de Dios sobre tu vida. Declaro la presencia de Dios sobre tu familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Señor, porque solo tú eres Dios.